Tenemos dos invitados muy especiales. Son María José Pizarro, hija de nuestro querido y recordado comandante Carlos Pizarro, y nuestro compañero Fabio Mariño, más conocido como... Bienvenidos. Bueno, ¿quién empieza? Empezamos María José. No veo. María José tiene la palabra entonces, ¿cierto? Sí, tiene la palabra María José. Hola. Hola. Buenas tardes. María José. ¿Cómo están? Bien. Pues bueno, no, un gusto saludarlos, compartir con ustedes un rato. Aquí hemos estado desde el Congreso de la República, liderando diversos temas, alzando banderas, trabajando en distintos frentes. Pues bueno, hemos tenido un énfasis muy fuerte en la paz y por eso hemos venido realizando varios debates de control político alrededor del tema de abuso de la fuerza, entendiendo la paz más allá de la paz firmada entre las FARC y el gobierno, sino entendiendo también la paz que se construye desde la sociedad y de los procesos sociales que se desatan alrededor de la paz, entre ellos las movilizaciones sociales que son fuertemente reprimidas y que muy pocas veces generamos, digamos, como un link o como un enlace entre la represión a la movilización social, que como digo es un proceso que se desata después de la firma de los acuerdos de paz pues con los mismos acuerdos. Entonces, entendiendo que hay una generación que surge precisamente en el marco de los acuerdos de paz, que sale masivamente a movilizarse, pues obviamente, pero bueno, también obviamente, pues defender a la sociedad civil que hace uso de ese derecho legítimo constitucional a la protesta, y ahí hemos estado acompañando al movimiento estudiantil, al movimiento indígena, a la sociedad que se ha movilizado y obviamente a la ciudadanía que en distintos niveles, independientemente de la movilización, también en el marco de la pandemia, ha sido pues reprimida de manera violenta por las fuerzas policiales. Pues yo creo que ahí ganado un espacio también. Hemos trabajado alrededor de ciertos temas ambientales, ay, disculpen, es que yo no sé por qué le escriben a uno todo el tiempo y le salen a uno letreritos y letreritos y letreritos, entonces ya no sé. Entonces, bueno, hemos estado trabajando alrededor de derecho a la educación, hemos hecho toda una serie de propuestas alrededor de soluciones sociales en el marco de la pandemia. Propusimos la matrícula cero, la renta básica, las licencias de maternidad y de paternidad extendidas, bueno, pues obviamente todos estos proyectos se quedaron en la bandeja de entrada del presidente de la República, no vieron la luz. Seguimos esperando que sean citados eso, junto con, por ejemplo, los proyectos de reforma a la policía y la regulación de la fuerza en el marco de la protesta, que sean citados en las comisiones, no han sido citadas, pero bueno, aquí seguimos haciendo un ejercicio en el que día a día, de manera cotidiana, tenemos que ganarnos el liderazgo, tenemos que reafirmar que tenemos las capacidades para poder sacar adelante nuestras iniciativas, pero además alzar la voz por los sectores sociales que en últimas confiaron en nosotros para estar allí, por todo un país que hoy
pues de alguna manera empieza a fortalecer liderazgos distintos a los liderazgos que se habían venido construyendo desde hace muchísimos años. Para mí es pues obviamente emocionante estar aquí con ustedes y pues poder participar de esta reunión que convoca la cadena de los afectos, o más bien la Escuela de Formación Germán Rojas Niño. Entonces aquí estamos, pero a mí me gustaría más poder hacer más que una intervención central, pues tal vez poder responder algunas de las preguntas y hacerlo en un tono un poquito más conversadito. De todas maneras, estos 2 años nos han permitido fortalecernos como pues mujer al interior del Congreso de la República. No es un espacio fácil, es un espacio pues vamos a decir de hombres, un espacio muy machista, pero bueno, aquí seguimos dando la pelea. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que lo hagamos así conversadito o prefieren que siga, pues digamos, como en una exposición central. No sé qué dices. ¿No? Sigo entonces. María José, es que la metodología que manejamos aquí es que la invitada o el invitado nos hace una exposición, nos comparte algo y a partir después de que termina ella, la persona, hacemos el conversatorio. Pero si María Ok. José se siente más cómoda en modo de conversación, eso sí es la invitada y puede decirnos cómo le gustaría. Pues yo, como les digo, pues no, pues a mí me gustaría es hablarles de lo que realmente en el marco de una escuela de formación, pues están también pues esperando escuchar. Entonces, si me das una pregunta orientadora, yo creo que puedo por lo menos desarrollar mejor las ideas para que sea mucho más constructivo. ¿Les parece? No sé. ¿Qué dicen? A ver, yo quisiera plantearte, María José, una pregunta como para recoger varias y escucharte. ¿Cómo ha sido la experiencia de los grupos alternativos, de la bancada alternativa en, digamos, en un congreso tan, tan hegemónico, tan monolítico, tan controlado, pues, por, por las fuerzas, por las oscuras y por las otras? Eh, la, Te lo digo porque lo que nos han comentado otras personas, tal vez Navarro, por ejemplo, en su momento lo asimilaba a nadar en una piscina de aceite. Y pues me gustaría saber si eso ha cambiado un poco y si ustedes han logrado algo al respecto. Pues bueno, ejercer la política cuando se es minoría en el Congreso de la República, pues yo diría que es como un escenario difícil, es un escenario estéril, es un escenario en el cual, pues digamos, muchas veces uno se siente pues no solamente en desventaja, sino que cualquier iniciativa es derrotada sencillamente porque proviene de los sectores de oposición. Entonces, digamos, uno podría decir que sí es absolutamente difícil, pero, pero pues de alguna manera yo creo que nosotros hemos sabido, por lo menos desde la oposición, ir priorizando debates. En Cámara, por ejemplo, hemos aprendido, los que llegamos somos todos, la mayoría nuevos. Yo diría que de la bancada alternativa repitieron Ángela María Robledo, Inti Asprilla y Germán Navastalero. El resto somos nuevos que llegamos al ejercicio de la política a intentar, pues obviamente, recoger no solamente las propuestas, los anhelos de la gente y poderla traducir en iniciativas, sino llevar adelante
debates importantes con contenido, y hemos ido madurando en ese ejercicio. Ahora, el trabajo de la Cámara es aún más invisibilizado que el trabajo que muchas veces hacen los senadores. Nosotros hacemos debates importantes que no siempre tienen la misma repercusión que pueden tener los debates que se hacen desde el Senado. Sin embargo, la Cámara ha tenido como una posición también disidente. Recordarán ustedes que pues veíamos que el Congreso de la República, por ejemplo, en el marco de la pandemia, seguía cerrado, que no funcionaba, que no había nadie que realmente exigiera un funcionamiento mínimamente, vamos a decir, efectivo y que cumpliera con el deber que tiene el tercer poder del Estado, que es el Congreso de la República, no solamente de debatir, sino de, digamos, presentar propuestas y hasta hacer una voz crítica a las decisiones que de manera pues muy autoritaria venía tomando el gobierno nacional. Y 5 representantes a la Cámara decidimos ir al Congreso de la República en mayo, el 28 de mayo, y a partir de el Congreso se vio obligado a eso nos llevó pues obviamente a que Abelardo de las Priella, por ejemplo, nos demandara en la Corte Suprema por trabajar, procesos en la Comisión de Ética, pero finalmente eso de alguna manera desentramó el estado de inmovilidad que tenía el Congreso de la República y nos obligó pues obviamente obligó más bien al Congreso de la República a imaginarse un mecanismo de funcionamiento que finalmente terminó siendo la semipresencialidad. Eso, pues, digamos, es liderado por quienes podíamos ir al Congreso de la República, por quienes teníamos, y no solamente podíamos, sino que tampoco nos generaba en el caso de un contagio, pues un problema tan grave como el que le podía generar, por ejemplo, a Ida Bella o al senador Jorge Enrique Robledo o a otros que tienen por su edad, pues obviamente en otras condiciones físicas. Y allí, pues digamos, obligamos a la Cámara de Representantes a asumir una posición de liderazgo. Esto yo creo que, pues digamos, tiene, pues digamos, un valor en sí mismo porque nos permite fortalecer nuestro liderazgo al interior del Congreso y, como te digo, plantear una posición dura de crítica y de disidencia también, y de posición, vamos a decir, un poco más rebelde al interior de la bancada y al interior del Congreso de la República. Sí. María José, no sé si Miguel Castro quiere hacer la pregunta, pero la escribió aquí en el chat. Ah, vale. Listo, ya la veo. Dice que cuáles son las rutas para tener mayoría en el Congreso. Listo. Pues a ver, yo creo que como nunca antes habíamos tenido, tal vez la última vez que hubo una oportunidad como esta fue cuando unos jóvenes o los jóvenes de entonces lideraron una propuesta que se convirtió en la tercera fuerza política del país, y fue precisamente cuando el M-19 se desmovilizó. Ahí veo a Freddy, un abrazo, y a Herminia. Entonces, allí yo creo que en ese momento hubo un momento tal vez similar al que estamos viviendo hoy, es la posibilidad de que sectores alternativos o sectores progresistas puedan construir mayorías al interior del Congreso. Esto, quienes estamos hoy en el Congreso sabemos que definitivamente no se puede llevar adelante ninguna iniciativa de transformación real del país si el Congreso no tiene mayorías. Mañana podría ganar Gustavo Petro la presidencia de la República, que podría ser inmediatamente destituido por un Congreso que no, en el cual él no haya consolidado unas mayorías, o en el que no se hayan consolidado unas mayorías democráticas que permitan que pudiese una persona como él continuar el mandato. Entonces estamos hoy ante un momento de inflexión, vamos a decirlo así, de inflexión histórica. Tenemos una gran desfavorabilidad del partido de gobierno, hay una conciencia ciudadana alrededor de la corrupción, por ejemplo, pero no hemos logrado como país, no hemos logrado como sociedad generar un nivel de conciencia política que permita ejercer un voto libre y un voto consciente. Este año, en este
en las próximas elecciones tenemos un reto inmenso. El reto es construir unas listas al Congreso muy fuertes que sean el reflejo de las luchas sociales y el acumulado de las luchas sociales históricas en nuestro país, de manera que alrededor de unos nombres de hombres y de mujeres podamos construir unas listas lo suficientemente sólidas como para lograr obtener, por ejemplo, estamos hablando de unos 4 millones de votos, unos 4 millones de votos nos darían el doble de la representación que, por ejemplo, tiene hoy el Centro Democrático. Y ese es un reto inmenso porque implica un trabajo popular de base muy fuerte, porque implica un nivel de conciencia política, porque implica en un país como el nuestro manejar grandes niveles de opinión, es decir, manejar la opinión pública, ser capaces no de solamente un comportamiento reactivo, sino de un comportamiento que sea capaz de poner en la agenda de los medios de comunicación una agenda propia de los sectores alternativos. Depende también de que podamos evidenciar con muchísima más efectividad la entrega o vamos a decirlo, comprados que muchas veces están las mayorías en el Congreso de la República que legislan pues obviamente en favor de sus intereses, de los intereses de sus aliados a través de los lobistas. Tenemos un reto aún más grande porque, por ejemplo, la Colombia Humana no tiene partido porque nosotros no recibimos una financiación muy fuerte para poder construir mayorías. Definitivamente necesitamos poder llegar a conversar con empresarios decentes que puedan ayudar a una financiación más fuerte de las campañas, es decir, que las campañas no las tengamos que hacer siempre con las uñas, que tengamos la posibilidad de ser mucho más efectivos en la consecución de recursos para las campañas, que tengamos la posibilidad de cuidar los votos, es decir, no es solamente hacer la campaña, sino hacer un efectivo ejercicio de veeduría y con los jurados electorales, con el cuidado de los votos, tanto en el día de la votación como en el escrutinio, porque hay muchas veces perdemos la mayoría de la votación. Porque no tenemos nunca el nivel de organización que nos permita tener, por ejemplo, un jurado, un testigo electoral en cada una de las medidas. A pesar de que todo el sistema electoral es un sistema por el mecanismo tan arcaico que se maneja, pues podamos, pues obviamente, defender los votos que nos hemos ganado en las urnas y que nosotros sabemos son mucho mayores de los que realmente, finalmente, se materializan. Si eso lo logramos hacer, si podemos hacer toda esa inflexión, si logramos la unidad de diversos sectores sociales y de partidos políticos alrededor de una sola lista, muy seguramente podríamos obtener una mayor votación de la que hemos tenido y dejaríamos de ser una minoría para constituirnos en mayorías consolidadas al interior del Congreso. Dorita, ¿estás pidiendo la palabra? Sí, yo pues, a ver. Yo quiero hacer una pregunta, a ver. Buenas noches, María José, me alegra saludarla. Me alegra que estés con nosotros hoy. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta que quiero hacerte, o más quería, no tanto pregunta, sino que nos cuentes un poco cómo ha podido desempeñarse allí en esta labor en la Cámara, y pues desde el punto de vista femenino, cómo ha podido, y además qué nos puedes, como qué aportes nos puedes dar a nosotras y a este equipo para poder, bueno, pues para poder participar, para poder hacer cosas e incidir en esa Cámara donde tú estás. No se oye. No se oye. Dorita, ¿no? Que primero muchas gracias y un saludo para ti, un abrazo muy fuerte que sabes que siempre te llevamos en el corazón. Pues bueno, la Cámara de Representantes, como yo decía, tiene
digamos que un valor al cual muchas veces, un valor que no se le reconoce. El país muchas veces, por ejemplo, el país muchas veces tiene una conciencia de que existe el Senado de la República, pero no tiene conciencia de que es un Congreso bicameral y que el valor que tiene la Cámara de Representantes es que tiene una representación regional y que por lo tanto a través de esa representación regional en teoría deberían llegar las voces y las experiencias de las regiones. Generalmente de allí surgen los nuevos liderazgos que luego se consolidan para lograr algo que no ha logrado el país, que es renovar el Senado de la República. En algo se ha logrado renovar la Cámara de Representantes, pero muy poco se ha podido hacer para renovar el Senado de la República. El objetivo real, por ejemplo, en mi criterio, sería poder tener representación alternativa de todos los departamentos en el Congreso de la República. Hay departamentos que no tienen una representación alternativa o progresista, por ejemplo, el departamento del Chocó, el departamento del Huila, el departamento del Cauca, el departamento de Nariño, el departamento de Putumayo, de toda la Orinoquía en nuestro país, podríamos decir de toda la región de la Orinoquía en nuestro país. La región de la costa Caribe tampoco tiene representación alternativa. Antioquia tiene 2, Boyacá tiene 2 y la mayoría de la representación alternativa se concentra en la ciudad de Bogotá, es decir, somos la ciudad que mayor número de representantes alternativos tenemos. Pero sin embargo eso no hemos logrado que impacte en otros territorios del país, Tolima, etcétera, y por lo tanto las mayorías que se constituyen en la Cámara pues resultan ser unas mayorías mucho más arraigadas a los poderes locales, porque los senadores al ser de elección nacional y a pesar de que muchos tienen un electorado grande en unas ciudades, pues realmente el arraigo con los clanes políticos familiares y con la corrupción se construye en la Cámara de Representantes. Desde la Cámara y también, pues, por ejemplo, reconociendo que somos un número ínfimo de mujeres, apenas el 17% de las personas que están en la Cámara de Representantes son mujeres, nos implica pues obviamente a nosotras un doble ejercicio de liderazgo. Por un lado, alzar y posicionar una voz femenina en el Congreso de la República, pero también amplificar digamos, la representación de los sectores alternativos y por último, lograr representar a territorios que, como decía antes, no tienen esa representación alternativa. Entonces, casi que nuestro ejercicio en la Cámara termina convirtiéndose en un ejercicio de Senado en el sentido de que nosotros tenemos que por obligación tener presencia a nivel regional y a nivel nacional. María José, Dime. Es bien interesante escucharla y es curiosidad la que tengo de como hija de Carlos tiene una responsabilidad grandísima sobre sus hombros. Esta responsabilidad ha afectado el accionar como representante de la Cámara. Sé que el medio es un medio de arpías en el que está, porque la clase política no son más que arpías. ¿Esto la ha afectado? ¿Ha llegado a algún momento a decir, no más, no quiero seguir participando, esto se acabó, o la ha endurecido y va a seguir en estas luchas políticas? Pues yo tengo, como tú dices, una doble responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad de recoger unas banderas y una forma de hacer política, porque no son solamente las banderas, los ideales, las propuestas, por ejemplo, que en su momento tuvo el movimiento 19 de abril, porque yo no siento que soy solo hija de Carlos Pizarro, de un grupo de hombres y de mujeres, de mi madre también, que me heredan, como te digo, una forma de hacer política en el país, que yo siento que no la han recogido, no ha sido recogida en su integralidad, que hay un montón de conceptos que quedaron como regados, como cenizas al viento, ¿no? Pero que no fueron de alguna manera recogidos por una propuesta política en concreto.
Han habido expresiones políticas y hoy existen propuestas políticas, pero ninguna recoge esa forma de hacer política tan cercana a la ciudadanía, con un lenguaje fresco, con una alegría y una irreverencia, con, pues digamos, esos planteamientos que tenía el M, por ejemplo, no solamente el sancocho nacional, la social bacanería, la atracción apasionada que planteaba Franio Parra, la cadena de los afectos, es decir, de ponerle emoción y cariño y afectividad a la política y que la política deje de ser solamente, digamos, como un espacio rígido de disputas muy fuertes, sino que también pueda uno, como decía Bateman, pues cuando iban al combate, pues gozarse también el ejercicio, recoger un poco en su integralidad y de ir comprendiendo también cómo poderlo plantear en la Colombia de hoy, en la realidad de hoy. Tenemos, además de eso, tengo la responsabilidad de ser una mujer y de representar a una generación que digamos, ese relevo generacional en el ejercicio de la política. Y es chistoso porque pues yo no soy joven, tengo 42 años, tampoco pues eso me quita, pero no hemos es tan dramático el tema del relevo generacional que no hemos logrado de alguna manera que podamos después de 30 años votar, por ejemplo, por personas diferentes. Yo creo que esto se materializó en este Congreso, tal vez un poco, pero si nos ponemos a ver históricamente, hemos votado por Clara López, hemos votado por, no sé, Antonio Navarro, hemos votado por Jorge Enrique Robledo, hemos votado por los mismos, llevamos 30 años votando por los mismos rostros, lo que quiere decir que ellos han ido evolucionando en su forma, en su planteamiento político, pero no han logrado de alguna manera generar un relevo en el sentido del conocimiento que se ha venido construyendo. Eso de alguna manera se constituye en este Congreso. Entonces no solamente llegamos mujeres, no llegué como mujer, como hija, sino también como representante de una generación que absorbe, de esa generación bisagra, ¿no? Que tiene la responsabilidad de recoger todo ese legado de la lucha de nuestros padres, de nuestras madres y poderlo transmitir también a las próximas generaciones. Y ahí hay como una triple responsabilidad. Yo no he querido que el ejercicio de la política me endurezca, me parecería aburridorcísimo. Yo no quiero convertirme en un ladrillo político, pues, que no es capaz ni de sonreír, ni de abrazar, porque a mí me educaron hombres y mujeres que se construían también desde los afectos. Entonces, y desde la cercanía con la gente, y desde la risa, y desde la alegría, y si en algún momento tengo que dejar de ser eso para constituirme en una persona rígida, fría, incapaz de construir precisamente desde la emoción, pues yo creo que yo preferiría no estar en la política, preferiría dedicarme a otra cosa como lo he hecho en el pasado. Pero si nosotros estamos haciendo esto es para poder pues realmente pues expresar y mantener viva esa forma de hacer política conectada con la gente. Por eso desde el principio dijimos, tenemos un pie en el Congreso y un pie en la calle. Esa es, y en la calle implica con la gente, implica recoger o recuperar esa lógica de ejercicio de política popular. Gracias. A ti. María José, ¿puedo preguntar? Sí. Puedo preguntar, pues, Hágale, mami. es decir, en la calle, ¿cómo en la calle, en la vida diaria que tienes como trabajando en este tema, cómo te has sentido? ¿Cómo te recibe la gente? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente del M cuando te ven, cuando vas a los barrios? ¿Cómo has sentido esa cadena de afectos? Eso que nos ha unido siempre, ¿cómo lo has sentido? Pues bueno, no, lindo, yo siento que la gente me recibe con mucho afecto. Hay lugares donde uno llega y están como esos espacios de la memoria, donde
están los compañeros y compañeras y hay como un espacio de afecto muy fuerte, pero también cuando llegamos a la movilización estudiantil, cuando llegamos a hablar con las mujeres en los barrios, yo pues tengo la suerte de poder trabajar con un grupo humano y de imponer y que hemos venido imponiendo, digamos, una impronta de trabajo muy cercano a la gente, de que esta curul sea una curul colectiva, que sea una curul de la cual también puedan apropiarse las organizaciones sociales, es decir, que el trabajo no se haga solamente desde un grupo de expertos muy técnicos, sino que nosotros podamos trabajar con las organizaciones y enriquecer el trabajo que hacemos con las organizaciones. Entonces, lo que hemos hecho es no solamente construir desde el afecto, sino poner a disposición la curul y decirle a la gente y decirle, ¿no? Y trabajar conjuntamente con la gente para que entiendan que hay un ejercicio colectivo que se está construyendo desde este espacio político. Y yo, pues la verdad, lo único que he recibido de la gente en las calles ha sido mucho afecto en todos los territorios. En ningún momento puedo decir que me han recibido con groserías o con malos tratos, sino todo lo contrario. Yo, pues la verdad, sí he sentido de la gente un profundo respeto por la historia del M, por la historia de mi padre y por el ejercicio político que yo estoy haciendo. María José, Miguel Castro te hace otra pregunta. Ah, listo. ¿Cuál puede ser la victoria temprana de la bancada de la oposición que permita acumular poder político? Pues yo creo que la victoria temprana de la bancada de oposición definitivamente tendría que ser construir una lógica de unidad. Sí, una lógica de unidad que trascienda los partidos. ¿Por qué tiene que trascender los partidos? En mi criterio, y mucha gente me mata y me cuestiona por eso, porque yo creo que al interior de todas las fuerzas políticas, por lo menos de las fuerzas políticas alternativas, hay gente honesta y hay gente comprometida. Nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Representantes hemos tenido una lógica de trabajo conjunto con quienes somos similares, ¿no? Eso no quiere decir que con cualquiera, pero por ejemplo, la prórroga de la ley de víctimas fue una iniciativa que trabajamos conjuntamente con John Jairo Hoyos, que es uno de los hijos de los diputados del Valle asesinados, y con él sacamos adelante esa iniciativa, por ejemplo, de la prórroga de la ley de víctimas. En la Cámara de Representantes trabajamos muy en llave, por ejemplo, con León Freddy Muñoz del Partido Verde, con Inti Asprilla del Partido Verde, con Racer, obviamente, con el profesor Germán Navas Talero, con, pues digamos, distintos representantes, hombres y mujeres de los sectores alternativos. Hay otros con quienes tenemos unas diferencias políticas que no nos permiten caminar como en el mismo sentido, pues aunque hay un profundo respeto, como el caso de, por ejemplo, de Juanita Gobertus o de Catalina Ortiz, pues uno las respeta, pero sabe uno que ellas van por un camino y nosotras vamos por el otro. Pero en definitiva, yo creo que para poder darle una victoria temprana y que permita acumular poder político, definitivamente tendría que haber una lógica de unidad que supere los partidos. Es decir, que no porque tú perteneces a uno u otro lugar, entonces ya no puedes ni siquiera trabajar en conjunto cuando podemos defender causas que son comunes. Obviamente hay gente con la que no se puede, sabemos que hay diferencias políticas insalvables, pero eso no nos puede llevar a la lógica del irrespeto. Por otro lado, nosotros tendríamos que tener la posibilidad de generar unos debates muy fuertes, sobre todo de cara al último periodo electoral, que nos permitiera realmente poner a tambalear en términos de investigaciones muy fuertes al gobierno nacional y a los partidos políticos que son aliados. Y por otro lado, evidenciar pues el nivel casi que de lejanía que existe con la ciudadanía por parte de los sectores políticos que están en el Congreso de la República. No hay vamos a decir que no hay una relación constante. Yo ahí recuerdo mucho, me acuerdo cuando el paro nacional del 2019,
que nos buscó Paloma Valencia, dizque para que hiciéramos una conversación en las calles, distintos sectores sociales, para poder hablar con la ciudadanía. Y yo le dije, pues bueno, no sé, Paloma, tú qué problema tienes, pero nosotros no estamos desconectados de la ciudadanía. Nosotros no tenemos que hacer ese ejercicio porque nosotros trabajamos en las calles y trabajamos con la gente. O sea que es un ejercicio que tienen que ponerse a hacer ustedes, a ver si finalmente la gente los acepta. Pero mientras tanto no pueden legitimar su acción a través de un camino que nosotros nos hemos trazado, y es un camino cercano a la gente. Y lo último es no encerrarnos en el Congreso de la República. La única forma de que se pueda construir un poder popular es afuera, en las calles, con la gente. Nosotros no podemos ser unos líderes que se encierran en el Congreso de la República, que solamente hacen debates de control político, que solamente proponen leyes y que no conocen a la ciudadanía y que se acercan solamente en campaña, que es lo que hacen la mayoría de políticos. Si nosotros queremos acumular poder político, tiene que ser con la gente y en las calles, ganándonos su respaldo y la legitimidad. Y yo creo que había otra pregunta después, ¿no? Dice Carlos Andrés, creo que decía. Ah, bueno, Jorge también está pidiendo la palabra. No sé, tú que eres el moderador. No, no, es Marcionila. Creo que no te oímos. Tal vez tienes apagado el micrófono. Jorge, prende el micrófono, Jorge. Jorge, tiene la palabra. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches para todos y para todas. Un saludo acá desde las montañas de Antioquia. Quiero felicitar a María José por su trabajo. Se nos fue, ¿no? Como el sonido. Tal vez si apagas la cámara. Volvió a poner en silencio el micrófono, Jorge. No, se le fue el internet. María José, Fabio Cortés hace una pregunta. ¿En Colombia rige una democracia? De no ser así, ¿qué hacer? Pues yo la verdad es que creo que nosotros tenemos una democracia formal, es decir, una democracia en el papel, una democracia que funciona de manera real solamente en las leyes, en las normas y en la Constitución, pero una democracia real no la tenemos, y prueba de eso es lo que pasó en medio de esta pandemia, cómo el gobierno se fue constituyendo en un gobierno autoritario, ¿no? Como que la pandemia desató los afanes autoritarios o las ínfulas autoritarias o pretensiones autoritarias que tenía el partido de gobierno. Y en primer lugar, la pandemia fue la excusa para cerrar el Congreso de la República 2 meses. En medio de ese cierre, con un legislativo arrodillado, yo dije que éramos un Congreso epistolar, porque solamente escribíamos cartas. Entonces, un Congreso epistolar que no hizo absolutamente nada para evitar que el gobierno sacara más de 100 decretos con fuerza de ley, que en últimas materializaron esos proyectos que tenía el gobierno, esas propuestas que tenía el gobierno y por las que salieron millones a manifestarse. La reforma pensional, la reforma laboral, es decir, todo un retroceso en materia de derechos sociales y toda una inversión de recursos para los sectores poderosos, los aliados, las grandes corporaciones, los financiadores de las campañas del partido de gobierno. Y además de eso, se consolidó algo que el gobierno no tenía hasta ese momento, es decir, el poder ejecutivo. De entrada, hay un quiebre con el Poder Judicial, pero avanza cooptando el Poder Judicial, entonces se hacen a la Contraloría, se hacen a la Defensoría del Pueblo, ahora a la Procuraduría, también a la Fiscalía, y de alguna manera dejan aislada a la Corte Suprema de Justicia, que termina siendo, digamos, como el último resguardo de la autonomía y de la independencia de poderes en nuestro país. El Congreso, pues ellos logran materializar en medio de esta pandemia esa alianza con los CHAR, les entregan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de las TIC, la Procuraduría, que termina siendo también de un sector muy cercano a los CHAR, y
y constituyen mayorías en el Congreso de la República. Eso impide que el legislativo sea un poder autónomo del Ejecutivo, sino más bien un poder arrodillado al Ejecutivo. Y finalmente el Ejecutivo haciendo lo que se le da la gana en el país porque tiene cooptados los medios de comunicación, tiene cooptados el legislativo y digamos una parte mayoritaria del Poder Judicial. ¿Qué hacer? Pues definitivamente nosotros tenemos que lograr reversar el daño hecho, proteger a como dé lugar lo que nos queda en términos democráticos y dedicarnos a hacer campaña para, vamos a decir, ganarle electoralmente al uribismo y a los sectores más corruptos y más clientelares de nuestro país, que hoy tienen una representación y tienen, digamos que podríamos decir que los char son la imagen de esos sectores corruptos y de esos sectores clientelistas que han construido un poder a punta de compra y venta de votos y de poner, o más bien de convertir esos clanes políticos familiares, lo que han es convertido el servicio público, los puestos públicos, en una forma para afianzarse en el poder. Entonces, tenemos definitivamente que derrotarlos y eso no lo vamos a poder hacer si no logramos hacer un ejercicio efectivo de unidad, es decir, algo así como el Frente de Todos en Argentina o el Frente o el Frente Amplio de Chile o el Frente Amplio uruguayo y hasta a veces de manera un poco más tímida, pues esa alianza de gobierno que construyeron entre sectores de centro como el PSOE en España y Podemos y los sectores más digamos, de izquierda en el gobierno español, pero de alguna manera construyen un gobierno, un cogobierno con base en programas y en acuerdos programáticos serios. Si no, pues nos vamos a quedar como siempre siendo oposición y ser oposición de alguna manera también nos ha tarado un poco en nuestra forma de hacer política, porque no hemos podido ser gobierno, porque no hemos podido materializar y traducir en políticas públicas las propuestas, la exigencia de derechos sociales que hemos hecho durante tantos años. Entonces, claro que tenemos que hacer un tránsito al poder. Bueno, ¿me pueden dar la palabra? Sí, claro. Pues no sé. La tiene, Freddy. Oscar, conectate a la escuela. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Hágala, Freddy. Tienes la palabra. Buenas noches para todos y todas, María José. La pregunta, o sea, estoy de acuerdo en muchas de las apreciaciones que has venido haciendo. Sí, la política la tenemos, o sea, tenemos que retomar esa gran magia que siempre nos ha caracterizado, ¿sí? Que es hacer la política en la calle, para poder garantizar y organizar a la población en torno a las elecciones que se nos avecinan, ¿sí? Hay que organizarla porque sabemos que estos son maquiavelos y que se la van a jugar toda porque ellos sienten pasos de animal grande de un cambio político en el país, ¿sí? Y en ese cambio político tenemos que organizar. O sea, yo le decía a Hipólito hace unos días o unos meses atrás que tenemos que organizar la gente, ¿sí? Y esos líderes que están por ahí enclaustrados todavía y que de pronto, o sea, ese es mi sentir, que no salen, ¿sí? Y que no salen y que se quedan en la casa haciendo la política desde la casa, hay que sacarlos a las calles, hay que sacarlos y organizar la gente. Hay que organizar la gente en torno a la parte electoral, ¿sí? Organizarlos en esa parte electoral para poder que no vaya a pasar lo que pasó en las elecciones pasadas, ¿sí? El robo de la presidencial, ¿sí? Y que también tenemos que mirar también algo que es muy fundamental, ¿sí? No nos ganamos nada con llegar a la presidencia sin tener en el Senado y en Cámara de Representantes y así sucesivamente gente que empiece a jalonar procesos, ¿sí?
porque sería entonces tendríamos que llegar a, llegando Gustavo y sin una bancada o sin un respaldo considerable, ¿sí? Tendríamos que, se tendría que hacer una dictadura y creo que ese no sería el camino que nos llevaría a consolidarnos, ¿sí? Tenemos que ser diferentes en ese aspecto, ¿sí? O sea, es organizarnos nosotros, ¿sí? Y dejar de lado algunos egoísmos, porque hay compañeros que todavía sienten ese egoísmo y que no le dan permiso a otros líderes que quieren trabajar, se enclaustran en su posición y no abren los espacios, ¿sí? Yo dejaría ahí. Listo, pues yo tengo que retirarme en 3 minuticos porque tengo otro compromiso, pero yo quería dejarles una serie de reflexiones. Sí. Una Dime. No, María José, Jorge tiene el sonido entrecortado. Sí. ¡Hable, Jorge! Apaga la cámara. O que escriba. Y lo que es que sabes que la señal por acá es muy difícil. Esto Jorge, es un milagro. Jorge, escriba porque no te escucha casi. Escribe. Por ahí. Disculpa. No se escucha, Jorge. Sí, ahí cómo me escuchan. Mejor. ¿Cómo me mejor. escuchan? Escribe. Mejor. Ahí ya. Sí. María José, que si tú estarías dispuesta en un futuro a hacer otra alternativa hacia la candidatura hacia la presidencia de Colombia para el 2022. Es que no podemos dejar a Gustavo nomás, sino que el pueblo hay que presentarle otra opción de los movimientos alternativos. Está bien que nos lo estemos jugando con Gustavo, pero también necesitamos otra persona. Y si estarías dispuesta a recoger las banderas del M. Vos sabes que el M es una firma que vende. O sea, nosotros acá, a pesar del miedo, salimos con la bandera del M y todo el mundo se entusiasma en la calle. Y retomar otra vez aquellos sitios como Villatina, Terrón Colorado, Altos de Cazucá, en Bogotá, que eran territorios nuestros. Y tenemos que volver a retomarlos, pero no a retomarlos desde los líderes solos, sino con ustedes, con el apoyo de las figuras políticas, sin contar pues con aquellos otros que no prefiero mencionar. Entonces, esa sería mi pregunta y muchas gracias. Listo, pues a ver, te respondo. Yo estoy dispuesta a todo lo que sea necesario mientras tanto sea una posición constructiva. Lo que pasa es que yo creo que esa tiene que también que ser una propuesta que debe salir de la gente, no puede ser una propuesta que salga de mí, de mi disposición. Yo creo que uno va andando el camino. Por ahora, pues digamos, como están las cartas, es que voy para el Senado de la República, ese es el objetivo, y ya veremos si la gente siente que yo puedo representar de alguna u otra manera distintos intereses, pues claro que sí, y ser una voz potente que pueda ayudar a consolidar una unidad, lo voy a hacer. Ahora, recoger las banderas del M, yo siempre las recojo y creo que desde que estoy en el Congreso, ese ha sido un empeño, desde que empecé a construir memoria, Freddy no me dejará mentir, o Dorita, o muchos de los que están aquí, que ha existido un empeño desde el primer momento por mantener viva no solamente la memoria de mi padre, sino del M-19, a través de los documentales, de los libros, de exposiciones, y que ha sido un ejercicio realmente por reivindicar la historia nuestra y que lo hago con toda la dignidad desde el Congreso de la República, pero digamos, siempre con el mayor empeño y la mayor dignidad. ¿Sí? Marcelina, la palabra. Bien, bien. Ahí ya.
Hágale, Mauro. María José, entendemos sus compromisos de parte de la Corporación La Certeza del Amor y de la Escuela Germán Rojas Niño. Te agradecemos compartir estos minutos y ese aporte importante que acabas de dar. Teníamos ganas de hace muchos meses de escucharte e invitarte aquí. Yo te hice la invitación en Bogotá, pero no supe hacerla. Sí. Muchísimas gracias, María José. A ustedes, de verdad, a todos, muchas gracias por sus historias, por esos rostros siempre amables, por la fuerza que me dan para caminar todos los días. Todo lo que hacemos lo hacemos también para reivindicar la historia que ustedes construyeron, que ayudaron a construir. Entonces aquí estamos con todo el empeño, con todo el cariño, digna heredera de esta historia, y espero que ustedes así lo sientan. Ahí veo a Hipólito, bueno, veo tantas caras amigas de tanta gente que quiero y que con quienes hemos caminado, que bueno, no me queda más que darles un abrazo, y por supuesto que estaremos en Villatina, y por supuesto que estaremos en Altos de Cazucá, y estaremos en todos los espacios que se nos abran y que podamos ocupar. Entonces a ustedes de verdad, muchas gracias por todo. Un gran abrazo, todos, y en el eje cafetero toda la fuerza. María Y en José. el eje y en Caldas, sí, en el eje cafetero. Entonces, un gran abrazo a todos. María José. Y ahí... Bueno, le damos la palabra entonces al compañero Hipólito. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Un saludito lleno de aprecio, lleno de cariño. Gracias por esta entrada tan importante, María José. Felicitaciones a los organizadores de la escuela, a los que hacen posible que cada sábado nos animemos y nos encontremos en este escenario. La pantalla creo que representa la vida, la esperanza. Hipólito, el sonido está terrible. Por favor, que me disculpen. Que algunos compañeros apaguen sus cámaras. Que algunos compañeros apaguen las cámaras. No es la cámara, es el sonido de Fabio. Dime. Ahí está bien, ahí está bien. Por eso decía que me disculpe, apago la cámara, porque es mi necesidad de comunicación. Tengo una flechita y entonces con esa flechita no alcanzo a comunicarme. Espero que la comunicación, por lo menos en la voz y en el sentimiento, llegue en su objetivo. Este saludo me complica las cartas, porque con la presentación de María José y la invitación a que hablemos del pensamiento democrático en el M-19 durante su proceso de acción armada, durante el proceso de guerrilla, decía que el saludo me complica las cartas, porque aunque me gustaría saludar a cada uno de los 40 asistentes, no es posible por el tiempo. Pero sí quiero hacer referencia que hoy nos acompañan delegados de Perú, compañeros del Ecuador, compañeros de Estados Unidos, del Canadá, y naturalmente esta geografía colombiana que hoy en la pantalla nos permite encontrarnos. Muchas gracias a todos ellos y a todas las compañeras y amigas que inquietos en este tema de la democracia, ayer, hoy y siempre, como lo invitaba Mauricio, nos permiten echar una carretica. Les propongo lo siguiente, yo hago una referencia rápida del pensamiento y del qué hacer democrático del M-19 desde su acción armada, en su vida de guerrilla, y posteriormente hacemos la conversa para que el enriquecimiento ilícito de saberes que este medio nos permite lo podamos agrandar. Entonces, en ese sentido,
para vivir los tiempos de democracia que hoy estamos en el rebusque de mejorarlos, los que aquí estamos juntos en esta pantalla, los que estamos en el encuentro de hoy, nos une esa pequeña historia, esa historia pequeñita del país que, aunque para nosotros es muy grande, es apenas una parte de la historia colombiana. Difícil entonces desconocer, no es posible desconocer la influencia del pensamiento del qué es la democracia y cómo se vivía la democracia en los tiempos nacientes del M-19, en los tiempos fundantes. Y estos tiempos fundantes es finalizando la década del 60 y empezando la década del 70. Hay un punto de quiebre de identidad, mas no es el hecho como tal. Es el punto de quiebre que son las elecciones del 19 de abril de 1970. Y como estamos hablando del pensamiento democrático y de las acciones que para ejercer ese pensamiento el M-19 desarrolló en sus 20 años, y en esos 20 años, 4 como comuneros del 70 al 74 y 16 años como movimiento 19 de abril M-19 ya. Entonces, con ese nacimiento que el M-19 tiene, en ese arrullo que la época le permite a esa generación joven, a esos jóvenes y adultos y viejos y niños, a ese conjunto de personas que se encuentran, se juntan y explosionan en ese movimiento que fue la guerrilla del M-19, la vinculación que tiene con el ser partido, con el hacer de un partido, con la acción democrática, con la acción electoral, y debo hacer referencia, cuando hablamos de elecciones y de democracia, ahí no se agota el conjunto del pensamiento, pero allí es donde se representa en gran medida en el ejercicio electoral, lastimosamente se representa el gran peso de la democracia colombiana. Y en ese gran peso y en esa gran representación nace el M-19 y tiene influencia en aspectos organizativos y tiene influencia en los elementos políticos fundantes que vienen a romper con los fundamentos ideológicos de la época. Es así como de entrada el M-19 irrumpe contra las estructuras impositivas y de peso, de mucho peso de fuerza que ejercían las otras guerrillas y al mismo tiempo irrumpe contra el pensamiento ideológico que se imponía no solamente en Colombia, sino en buena parte del mundo. Y esa búsqueda, esa permanente ruptura, esa insurgencia contra el mismo sentir de su formación, es una característica democrática que va permanentemente mostrándose en el desarrollo del quehacer del M-19. Asunto que el profesor Estanislao Zuleta gozó y disfrutó al desarrollar el pensamiento de la democracia y del diálogo que el M-19 desarrollaba como la síntesis de una parte de la democracia. Bien, en esos 16 años como M-19, entonces hay un hecho democrático para observar. El M-19 celebra 10 conferencias nacionales, observen bien, 10 conferencias nacionales en 16 años. Oiga, ¿y qué es una conferencia nacional en esos tiempos y en esas características y en esas condiciones de lucha? Es el encuentro del pensamiento amplio y de la delegataria nacional que en democracia discutía, que en democracia planteaba, que en democracia ajustaba, corregía y seguía para adelante. Este evento de las democracias como máxima instancia en el ordenamiento y en el mando del M-19 es un evento democrático de profunda significación en el quehacer, en el sentir y en el profesar la democracia en el M-19. Llamo la atención entonces en el número de conferencias y en el número de años de existencia de la guerrilla, del M-19 como guerrilla. Hay unos eventos
hay unos eventos dentro del accionar, dentro del hacer, dentro del pensar, dentro del decir del M19 que expresan con mayor claridad este pensamiento democrático. Por ejemplo, naturalmente no vamos a nombrar todos ni vamos a hacer referencia de un listado muy grande. Quiero presentar algunos como referencia para que en la conversa posterior le demos la riqueza a esa discusión y a esos aportes. Miremos esto. Por ejemplo, hay una propuesta permanentemente expuesta, permanentemente allí sobre la mesa, que es la de diálogo. Dialogar más que echar tiros, diálogo nacional, y para eso se necesitaba hacer un cese al fuego, firmar una tregua, elementos que dentro del pensamiento del M19 naturalmente expresan el sentir fundante de cómo concebía y cómo iba armando y cómo iba cocinando, cómo iba entretejiendo y amasando el concepto de democracia. Esa propuesta permanente se tradujo en un elemento cultural de mucha fuerza para el país, que fue el diálogo nacional que en boca del líder fundante de toda esta carreta bella, llamado Jaime Bateman, la iba traduciendo a ese sentir y sabor popular, a ese diálogo, a ese lenguaje de la colombianidad que lo llamó el sancocho nacional. Ha sido reivindicado por muchos y hoy naturalmente sigue siendo necesario. Otros elementos, otros puntos de vista para observar. Por ejemplo, el silenciar los fusiles para dialogar es una expresión que nace del sentimiento de la práctica del M19 hacia el poder acopiar, acumular, encontrarse, juntarse en esa gran convergencia que en últimas, al respetarse las diferencias, es la democracia. El concepto de vinculación, miren ustedes esto, el concepto de vinculación, de participación, el concepto de libertad de decisión para vincularse una persona al M19, como también el concepto de libertad para retirarse y volver si quería, eso es una expresión profundamente respetuosa de las diferencias, de la libertad que se junta y se suma al concepto de democracia que iba construyendo el M19. Entonces, en ese sentido, la suma de las diferencias que el M19 planteaba, el encuentro de estas, el respeto a las diferencias, la posibilidad de que todos los colombianos desde sus distintos puntos de vista, pero juntos en un propósito que, por ejemplo, puede ser la paz, o en su momento pudo ser gobierno, o la lucha por la amnistía, que se juntaran muchos pensamientos y muchas formas de ser en puntos en común, manteniendo las diferencias, es un concepto muy importante que muestra el sentir y la construcción de la democracia, del pensamiento de la democracia del M19. Otro referente muy rápido que presento para la discusión, naturalmente, de cómo el M19 cambió los postulados políticos de fuerza e ideológicos que en ese momento se estaban implementando. Ese cambio, esa búsqueda de interpretar la política nacional desde el sentimiento nacional, pues los llevó a no luchar por el socialismo ni por el marxismo, sino a buscar un concepto de identidad nacional. Ese concepto de identidad nacional vino aferrándose y vino tejiéndose con mayor certeza en el rescate de los valores patrios, de los valores nacionales, del valor del decir del pueblo, del sentir del pueblo, de las costumbres populares, más que reivindicar postulados ideológicos que de pronto para la mayoría de los colombianos era extraño, como el socialismo, el marxismo, el comunismo. Por eso se aferran a la espada, el M19 se aferra a una espada que dejó en punto seguido la lucha por la libertad y por la independencia. Si el M19 no se propone en sus fundamentos políticos e ideológicos el marxismo, es porque llama la atención a que en Colombia la convocatoria a esas mayorías nacionales y sus diferencias, insisto,
requería un concepto mayor, y por eso por allá por el año 77 es que asume el concepto de democracia, que lo refleja Bateman en una expresión muy sencilla, cuando dijo: en Colombia luchar por la democracia es ser revolucionarios. Otro elemento dentro de este campo de la democracia, insisto, no porque sea perfecta, sino porque es el camino más cercano para llegar a la colombianidad que el M19 plantea. Otro elemento es cómo para observar, es cómo el M19 da un tratamiento a la institucionalidad colombiana. Por ejemplo, es diferente el tratamiento que el M19 le da a las instituciones que le da a las acciones de gobierno. Bateman dijo alguna vez que con el solo hecho de cumplir la Constitución podía adelantarse el proceso de diálogo y de desmovilización con el M19. Y Bateman estaba hablando de la Constitución del 86. Pero si en Colombia luchar por la democracia era ser revolucionario, que el Estado, que el gobierno, con el solo hecho de cumplir la Constitución, ya era un avance muy importante. Igualmente, presento un par de propuestas que desde el hacer, desde el sentir del M19, nos ponen unos puntos muy altos en este descubrir, o mejor dicho, redescubrir y traer a hoy las enseñanzas del ayer, las prácticas del ayer. Como decía ahora María José, ¿cuánto hace falta retomar valores, historias, compromisos que quedaron en el camino para hoy? Y en este ejercicio de pensar la democracia, observo un par de puntos solamente para finalizar, que nos ayudan a ver y a sentir ese gran pensamiento. Por ejemplo, en el tema del ejercicio de la democracia, desde el quehacer del M19, por allá en el 78, 79, 80, el M19 propone como candidato presidencial a su comandante general desde la clandestinidad. Esto obviamente rompía con las formas tradicionales y anacrónicas de las otras guerrillas y de la izquierda colombiana, quienes se oponían de inmediato, quienes saltaban a la palestra pública a criticar las acciones, naturalmente porque no las entendían y porque no eran de suyo conocimiento y menos de suyo sentir. Bateman propone que el comandante general del M19 sea el candidato presidencial, y al tiempo dice que hay una lista de compañeros que pueden ir al Congreso de la República y presenta los nombres de quienes están presos, no solamente en La Picota, sino en otras cárceles del país. Se está metiendo en este caso el M19 a una forma del sentir cultural popular en Colombia, como se veía y como se sentía la democracia, igual que se está irrumpiendo hoy. Entonces, esa propuesta de Bateman de proponer desde la clandestinidad su nombre a la presidencia y de proponer nombres del M19, de personas del M19 que fuesen al Congreso, es meterse en la ruptura que para adentro mismo del movimiento guerrillero en Colombia y de la izquierda presentaba la propuesta política del M19. Pero bien, para no alargar el cuento, una de las iniciativas, uno de los hechos, una de las acciones que yo veo más importantes en el ejercicio del M19 para el desarrollo de la democracia, para convocar, promover, hacer uso del diálogo, etcétera, elementos de la democracia, es la acción para mí muy trascendente. Se trata del ejercicio democrático desarrollado como la novena conferencia. Y miren el nombre, la novena conferencia que se desarrolló en Los Robles, en el departamento del Cauca, en 1985, entre enero y febrero del 85. Miren el nombre que el M19 le da a ese evento, nada más y nada menos que Congreso de la Democracia. Allí se vivió un fenómeno extraño para las otras guerrillas, no solamente de Colombia, sino del mundo.
Allí en el Congreso de la Democracia, en la 9ª conferencia, el M-19 debe por estatutos, debe por forma orgánica, debe por el empujo mismo de los acontecimientos de la guerra, nombrar, elegir o definir a su nuevo comandante general después de la pérdida de Bateman. En la costumbre y en medio de los acontecimientos muere el primero, sigue el segundo. Por eso Iván Marino asume, mientras la 9ª conferencia, la comandancia del M-19. Pero es allí donde sucede un fenómeno, explosiona un fenómeno democrático desde las entrañas del movimiento guerrillero M-19, al abrir en la conferencia, al abrir la participación libre, espontánea de todos los asistentes, de los miles de asistentes que llegaron al campamento, aún la prohibición que tenían por parte del gobierno y de las restricciones y amenazas que el ejército y la policía le hizo para que la gente no subiera hasta la vereda de los Robles. En ese ejercicio, en esa 9ª conferencia, en ese Congreso por la Democracia, en la reunión se planteaban los distintos temas, y en la asamblea en donde se están discutiendo los elementos para la elección o nombramiento del nuevo comandante del M-19, hubo participación libre y espontánea de los asistentes, periodistas, delegados internacionales, delegados de estudiantes, delegados campesinos, indígenas, trabajadores, en fin, los que estuvieron presentes en la 9ª conferencia participaron de un hecho grande de la democracia. Pues bien, dejo en punta esta partecita de las muchas acciones, porque hay muchas más que necesitaríamos mucho tiempo para seguirlas anotando como concepto, como expresión de la democracia. Dejo en punta porque allí, al haber un cambio democrático en la conducción político-militar en la comandancia del M-19, pues muchos apostaban a que el M-19 se partía, se rompía, se dividía, pero la grandeza de nuestros dirigentes, la grandeza del pensamiento político que Bateman logró heredar en todos nosotros, hizo que se fortaleciera y saliera el M-19 mucho más sólido, mucho más efectivo, con propuestas de ser gobierno, con propuestas de región político-militar, con propuestas de ser gobierno y tener un ejército, una fuerza militar, y de tener un territorio para ejercerlo y un pensamiento convocante a las mayorías. Por eso cierro esta parte de la historia nuestra con una referencia que dejó María José planteada con las preguntas que le hicieron y que me parece oportuna traerla para la democracia hoy, para el quehacer seguramente convocante de los que estamos aquí hoy. Se trata de cómo aportarle desde las experiencias y las vivencias y los sentimientos que hemos construido al momento en que estamos. Yo siento, y termino con esto para que abramos la discusión, yo siento que el reto en el que nos encontramos ahora, el momento en que medio país hoy se encuentra frente al cambio del otro medio que sigue manteniendo sus estructuras de poder, de corrupción, etcétera, etcétera. No voy a profundizar sobre eso. Es un reto de cómo apostarle a esa amplitud, de cómo lograr que en el 2022, ahora que María José ya nos dice que va para el Senado, cómo en el 2022 logramos una altísima votación. ¿Quiénes? Estos sectores alternativos logren una votación que debe sumar más de 14,5 millones de votos en marzo. Eso indicaría que se sacan más de 50 senadores y para eso no se puede hacer en una sola lista, tiene que haber una convergencia, una unidad democrática, como lo planteaba el M-19 en su conjunto, y con esos 14,5 millones que en marzo para el Parlamento colombiano entre Cámara y Senado se logre en la Junta, en la juntanza, en el encuentro, en el convite, en esta minga que la democracia, el cambio y la paz y todos estos valores exigen, poder avanzar juiciosos, manteniendo que los 8 millones del 2018
sumado cada uno de esos votos con uno más, o sea, con 16, y eso nos garantizaría tener cierta tranquilidad para no sufrir en esto que coloquialmente y atrevidamente lo comparto. Nosotros en el 2018 creo que en la cancha ganamos, pero como estamos en tiempos de fútbol, en el VAR perdimos. La Colombia Humana perdió las elecciones en la registraduría por la noche en el 2018, en el domingo de elecciones. Para el 22 hay que prepararnos desde marzo, para mayo y para junio. Les agradezco naturalmente la escucha. Presento las disculpas, obviamente, por los saltos en los tiempos, pero me parece que darle un tiempo de la sesión de la escuela a la conversa entre todos nos enriquecería más. Insisto en el agradecimiento a todos los que nos encontramos el sábado, a las personas que llegan por primera vez a la escuela, decirles que es un encuentro muy informal, pero muy lleno de sentimientos, muy lleno de compromisos y muy tejido con los valores de nuestra historia y sobre todo con esos sentimientos que lo llamamos la cadena de los afectos. A los compañeros del Perú, a los compañeros del Ecuador, a las compañeras de Estados Unidos y de Canadá y de Europa que están aquí, muchas gracias porque los tiempos de ustedes son distintos a los nuestros. Y al señor rector, muchas gracias por la invitación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Fermín, ¿qué se va a preguntar? Aló, rector, una pregunta ahí. Hágale. ¿Puedo preguntar? Sí, hágale. Bueno, gracias. Buenas noches para todos. A ver, hombre, escuchando a María José y al compañero Hipólito, firmes en su posición, en su exposición, pero entonces se ha estado presentando un fenómeno en estos días que es el acercamiento de señores que vienen de los sectores tradicionales y pues se identifican con el programa que nosotros hemos estado liderando. Y entonces yo a veces pienso, ¿no? No sé, con todo respeto, digo, bueno, aquí se va a cumplir lo que Batman dijo, el sancocho. Yo por ahí en estas redes de WhatsApp dije algo y me dieron una madería, hermano, al traidor me dijeron. Pero es que, como decía Batman alguna vez, por esto hay que hablar con el diablo, hasta con el diablo hay que hablar. ¿Sí? Y más ahora, pues, que necesitamos sumar. Nosotros no necesitamos tanto líder, tanto vea, que fulano, que se vaya. No, hermano, necesitamos el trabajo barrial, ¿sí? Hombre, uno veía en la ciudad de Cali, en esa reunión de la Colombia Humana, ¿sí? Amigos nuestros que anduvieron con Álvaro Uribe y se aparecen y querían ser, ¿sí? Los jefes de la Colombia Humana, y nosotros les dijimos, venga, hermano, aquí hay gente que ha trabajado con la barriada, se ha untado de barro, hermano. No, pero es que yo soy el líder, ¿cómo? Lo tradicional. ¿Y a dónde estaba usted? No, porque andaba para trabajando y andaban para con el señor Uribe, con el señor Rosenberg. Entonces uno dice, ¿es con la barriada? ¿Será que seremos capaces nosotros conseguir esos líderes en la barriada? ¿Sí? En el movimiento estudiantil, en los mismos indígenas. Es que hay que crear un frente, como decía el compañero Hipólito. Bueno, vamos a ir a las elecciones, pero vamos a ir con un grupo fuerte de líderes y que esos líderes jaloneen, masas que jaloneen, pero que no esperen de que salga el otro a hacerle el trabajo, conseguir los votos al estilo tradicional. Hay que untarse de pueblito, hay que meterse allá al barrio,
Hay que meterse a la barricada estudiantil, a la minga, y hay que estar ahí con el pueblo. Gracias, compañeros. Ahí dejo todo. ¿Alguien más? Yo, Dale, pues. pues Dale, mira, David. yo lo creo que, hermano, que el asunto no es de discusión, sino es de mirar los conceptos, como decía Hipólito, que tenemos que mirar en qué es la democracia. La democracia, como bien lo dijo Hipólito, no es solamente el proceso electoral. La democracia es participación. Entonces, yo no creo que el asunto es ni caras, ni cuentos, ni historia. El asunto es que nos sentemos y convoquemos a ese gran diálogo, pero un diálogo para construir una propuesta de país. Entonces es una propuesta que yo tengo y vengo trabajando. Con Raúl veníamos en ese cuento botando corriente. Es participativo. ¿Qué es participativo? No es que yo voy a decirle a los vendedores ambulantes y a los músicos y a los artistas y a cada uno qué es lo que hay que hacer. No, es ellos en su trabajo que generen uniones y generen propuestas a partir de sus requerimientos, de sus necesidades y de su conocimiento para poderle plantear al país una propuesta que mueva a todo el mundo en el desarrollo de ese nuevo país. Cuando uno habla de ecología, hay mucha gente que no entiende eso. No, yo lo que quiero es tumbar monte y coger mi finca. Bueno, entonces hagamos todos y después donde tenemos el agua, ¿a quién le vendemos? ¿A quién? ¿Sí? Hay que hacer una propuesta al campesino de cómo comercializar sus productos. Mire lo que acaba de pasar con la papa. ¿Por qué siguen los intermediarios quedándose con la utilidad de la gente que trabaja en el agro? Entonces, organicemos propuestas cooperativas, organicemos propuestas de comercialización, el mercado campesino, muchas otras cosas que a la gente se le puede ocurrir. ¿Cómo es la propuesta para los estudiantes? Hombre, que el estudiante participe de la investigación, pero que no mirar a ver si el agua aquí moja más que en otra parte, no. Que investiguemos asociados con la productividad, con las empresas productivas. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Cómo le mejoramos su capacidad de producción? ¿Cómo a través de los mismos cuerpos de investigación de las universidades generamos ideas de qué es lo que necesitamos producir? Entonces, es en todas las ramas, ¿sí?, de las actividades diarias de la gente donde tenemos que invitar a las personas a que hagan parte de esto, ¿sí? No solamente al que tiene billete, porque es que nosotros encontramos talleres de mecánica donde usted tiene que pedir cita previa y tenemos el montón de mecánicos que andan en las playas, que llaman así, donde ellos trabajan en la calle, arreglándole el problema a la gente por mucho menos dinero y en un tiempo muy rápido. Entonces, ¿cuál es la propuesta para ellos? ¿Cuál es la propuesta de comercialización de un montón de cosas que aquí en esta esquina valen 500 y en la otra vale 100 y es el mismo producto? Entonces, ¿por qué a esos comerciantes también? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que ellos proponen para que tengamos un comercio válido, equitativo, justo y en el cual podamos convocar a la gente a decir: compre y produzca en Colombia? No es que sigamos en el cuento de que no, hay que consumir chino porque es más barato.
No es que por allá las cosas vienen a huevo, entonces hay que comprar de eso. No, lo que tenemos es que decir cómo fortalecemos nuestra industria y cómo le damos trabajo a nuestra gente. Cuando nuestra gente produzca sus cosas y nosotros le compremos, esta situación cambia en todo. ¿Por qué tenemos que importar papa? ¿Por qué tenemos que importar maíz? ¿Por qué tenemos que importar algodón cuando nosotros producíamos todo eso en abundancia? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ese gran diálogo, pues hay que mirarlo en esa forma. Cómo construir ese país en el que todos tengamos parte, en el que todos tengamos la idea de hacer algo, en los que todos apoyemos el desarrollo de las ideas de todos. Entonces yo creo que esa es la invitación que le hago yo a Fabio y a los que quieran sumarse. Digo en especial a Fabio porque pues él es un veterano que sabe cómo se hace esto también. Entonces, pero hay otras personas que lo pueden hacer. Entonces lo dejo ahí y buenas noches para todos. Sigo oyendo. Julito, gracias, hermano. Gracias porque alegría de verte también, porque hace mucha fuerza en el elemento de la validez que hoy tiene esa propuesta del diálogo. Claro, modelo siglo XXI, pero es la validez de un instrumento, la validez de esa herramienta, la validez de ese encuentro, la validez de ese comienzo de descubrir el sentir nacional en todas sus diferencias, lo cultural, lo económico, lo comercial, lo agrícola, lo juvenil, las madres comunitarias, en fin, esa es la lista que todos vivimos y conocemos. Entonces, gracias y me alegra mucho que nos des luces en cuanto a esa fuerza que tiene ese instrumento, ese invento del diálogo nacional, ese sancocho tan bueno y tan necesario cuando se sabe hacer, y la validez que hoy puede tener para, claro, no para todos los colombianos, ni más faltaba, pero sí para una muy buena parte que yo sé que somos entiendo que somos más de la mitad. Es la validez de ese diálogo nacional que hoy se mueve luego de 40 años en este siglo. Dorita, ¿querías pedir la palabra? ¿Alguien más? Pues este Hipólito dice tantas cosas importantísimas que yo ya digo, bueno, ¿qué puedo decir yo? Pero bueno, quería hacer un pequeño aporte o traer una anécdota, y es la vida cotidiana de la democracia en el M. Entonces, por ejemplo, pues una de las cosas que había es que como es una organización político-militar, ¿cierto? Era político-militar. Entonces, en lo militar, pues no, si se va a hacer un operativo militar, no puede haber democracia, no se puede estar discutiendo en ese momento las cosas, porque había un jefe y era el que decía, y en esa era vertical, digamos, ¿no? Entonces, pero todos los días había una cosa muy importante que se hacía, y era la hora democrática o la reunión democrática que se hacía en las mañanas o en la tarde, donde todo el mundo podía opinar y podía decir y podía discutir las acciones o la vida, lo que se estaba haciendo diariamente. Entonces, eso, pues esa es una práctica, ¿no? Es que la democracia, pues estamos hablando ahora de los contenidos, de lo que significa, de lo que es el pensamiento democrático en sí, pero entonces, pues la práctica es la que le da a uno, pues, como la certeza de que se está haciendo democracia.
el compañero Julio hablaba de la participación democrática. Sí, si realmente nosotros logramos que todos los sectores puedan participar y puedan decir qué es lo que ellos quieren, cómo hacerlo, pienso que estamos avanzando. Nosotros necesitamos todos los días poner eso. Y yo quería decir otra cosa, y es que sin amor no hay democracia. O sea, esto suena un poco romántico, pero es así. O sea, por lo menos yo lo veo así. A la democracia hay que ponerle amor para poder uno aceptar a la otra persona, para poder aceptar la diferencia también, porque dentro de la misma democracia toca aceptar a los otros y verlos que son distintos, que no son iguales, que tenemos unos comportamientos distintos, que queremos, que vemos las cosas de diferente manera y que para poder llegar a un acuerdo tiene que haber amor. Entonces nos toca, pues, es decir, yo creo que seguimos en la misma línea, ¿no? Del amor, de los afectos, que es lo que fue lo que hicieron que el M pudiera salir adelante. Eso es lo que yo le diría a Hipólito y a todos los amigos que estamos aquí, amigas. Gracias. Gracias, Dorita. Gracias, y yo creo que ya... ¿Queda un ratico por ahí? Dime, Julio. Dorita. Sí, que sí queda un ratico. Pues yo creo que ya... Dale, Julito, dale. Sí. Es que con lo que dijo ahorita me aclaró algo que a veces se le queda a uno dándolo como entendido. Cuando yo hablo de que la gente diga lo que quiere, no es solamente eso. Es que la gente se comprometa a desarrollar eso que quiere. ¿Sí? Entonces que nosotros tengamos, la gente va, los maestros irían con una propuesta de educación concertada con ellos y con la población y con todo el mundo. Y de allí de ellos mismos ya tendríamos al que ellos elijan ministro de educación. En la industria, en todas las ramas. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir adelante no solamente en que participe en la propuesta, sino en la construcción y el desarrollo. ¿Sí? Entonces hay compromiso de verdad, hay sentimiento de verdad, hay participación cierta. Y no pensar, nosotros tuvimos un montón de cosas importantes, ¿no? Yo digo, las Fuerzas Armadas y de Policía se deben democratizar. ¿Por qué usted tiene que quedarse cabo o sargento toda la vida? ¿Por qué usted no puede ascender? ¿Usted por qué no se puede preparar y ser cabo y llegar a general? ¿Sí? Eso es participación. Eso es posibilidad de desarrollo. Usted puede ser cabo o sargento y se graduó de algo en una profesión, pero se jubiló siendo eso. No puede ascender. Entonces, miremos a ver, hagamos esa propuesta, ¿sí? Donde la gente participe, que sepan que ellos son parte del país. Ellos no son ni el verdugo ni la carne de cañón, sino que ellos son parte importante del país. Ellos quieren vivir matándose y matándonos o quieren vivir en paz. Entonces construyamos la paz. Entonces hay que invitar a todo el mundo, no a unos solos. Invitarlo y cómo sería esa propuesta. Entonces, yo creo que esto es de hablarlo un ratico más, otro día o todos los días que sea, y poder consolidar algo lo más pronto posible. Entonces, otra vez, buenas noches a todos. Vale, gracias, Julio. Vale, viejo. Gracias. Gracias, Julio. Y mire, yo creo que ya cerrando la cosa y como yo quiero decir algo. Gracias, Julio. Yo quiero decir algo. Gracias, Julito. Dale. Bueno, a ver, la discusión o el debate, la reflexión se ha dado sobre dos elementos. El primero es sobre la experiencia, dijéramos, político-militar del EME, y el segundo es sobre el qué hacer hoy.
Y sobre el primero yo tengo algunas consideraciones y sobre el segundo otras. Aclarando que, voy a poner la cámara para que porque queda, ahora sí, aclarando que yo comparto mucho de lo que se ha dicho. Sin embargo, sobre la primera parte, sobre la experiencia del EMI, yo pregunto, yo reconozco la reivindicación profunda y la innovación del elemento democrático. Eso es innegable. Ahora, yo pregunto, ¿hubo allí una ruptura con el marxismo? ¿O hubo una ruptura con la izquierda ortodoxa y la manera como aplicaba el marxismo? Es decir, ¿hubo una ruptura con el método marxista de análisis? ¿O lo que se hizo fue agarrar el método y desarrollarlo a fondo y decir, como consecuencia del análisis que se está haciendo, aplicando el método marxista, definir un rumbo y una estrategia de poder? Y yo lo dejo para el debate. Eso como un primer elemento. Un segundo elemento es, hasta sobre esa estrategia de poder, dijéramos, con un eje central, que es el elemento democrático. Y yo creo que la dirigencia fue genial en poder entender que dentro de las aspiraciones máximas, dijéramos, de la visión clásica de una revolución, había también posibilidades de hacer transformaciones desde las aspiraciones mínimas y que la gente podía entender y poder traducir eso en una propuesta política muy amplia desde las armas, además. Yo creo que ese es un segundo elemento. Yo rescato de allí el hecho de que había una estrategia de poder. Y eso es un elemento que me parece a mí que es importante no perderlo de vista. El tercer elemento es, yo creo que hay que recordar con mucha fuerza el impacto de lo bolivariano en la organización. Creo que en eso Fayad era un maestro. Es decir, la conferencia de los Robles está inspirada en el Congreso de Angostura. Eso de ser gobierno está inspirado en la propuesta de Bolívar en Angostura. Y cuando uno comienza a decir el paralelismo de la manera como Fayad desarrollaba la propuesta política, allí hay una cantidad de elementos que hay que recordar. Y el otro aspecto es la capacidad, dijéramos, de mantener permanentemente debate, discusión, contactos y canales de conversación, aún con el adversario en medio de la más dura confrontación. Yo creo que en eso el M fue capaz de romper con las maneras como la derecha y la izquierda entendían la confrontación. Creo que son como elementos que hay que mirar sobre la primera parte. Y la otra es ya sobre la segunda parte, sobre el qué hacer. Yo creo que lo que el compañero Julio está diciendo es profundamente acertado. Hay que llamar hasta el gato y el perro. Y hay que tener una visión sumamente amplia, que solamente se excluya quien se autoexcluye. Es decir, nosotros no podemos estar poniéndole a la gente requeñeques y trabas que porque este es más bonito, menos rojo, más azul, ¿sí? Más amarillito, menos verde. Tiene que ser una propuesta muy amplia para poder conformar una mayoría. Y yo creo que en eso, y ya voy cerrando con esto, en eso hay un elemento que el M puede aportar fuertemente hoy, la experiencia del M. Y a lo mejor no lo decíamos de esa manera, pero nosotros fuimos capaces de lanzar una cantidad de elementos para construir un proyecto progresista, un proyecto nacional progresista. Nosotros fuimos capaces de abonarle a una cantidad de elementos para la construcción de un proyecto nacional progresista. Y hoy estamos en la obligación de hacer eso, un proyecto. Lo que el compañero Julio está diciendo es eso, cómo construir un proyecto nacional progresista que sea capaz de recoger la nación, que sea capaz de recoger el conjunto de la población con una visión de país, con una visión de república, con una visión de patria, y eso hacerlo gobierno. Ahora, y ya, esta es la última reflexión. Y es una preocupación. ¿El problema es ser gobierno o el problema es de ser gobierno ser capaces de tener estrategia de poder? Y ahí yo dejo eso como para el debate. Ahí, gracias. Permiso para hablar. Hágale, Freddy. Bueno, he estado atento a todas las conversaciones después de que salió María José. Yo sintetizo todo en 2 o 3 frasecitas.
es organizar a la población para poder llegar a todo el proyecto M19. Eso simplemente es eso, organizar a la población. Y organizar a la población es desde allá, es desde ahora, no podemos esperar más, ¿sí? Porque si en este 2022 no se llega, o se llega porque, o sea, y se nos roban las elecciones, sin un pueblo organizado no podemos hacer reclamos. Y un pueblo organizado, usted sabe que lo podemos conducir un poco mejor, ¿sí? Yo dejo ahí, o sea, es como la síntesis de todo lo que se ha hablado en este momento, ¿sí? Es organizar. Y organizar el pueblo de una forma diaria en las calles y saliendo a manifestar, ¿sí? El descontento que tenemos. Nosotros tenemos una gran experiencia y se lo dije por ahí al compañero Hipólito. Tenemos una gran experiencia que fue los campamentos de la paz, en donde organizamos a un pueblo de tal forma que lo pudimos conducir y pudimos llegar a muchos eventos después de la desmovilización, ¿sí? Que no logramos, ¿sí? Y que esa papa caliente nos quemó y se soltó, ¿sí? Pero el pueblo está ahí. Por ahí hubo un compañero también ahora que dijo que cada vez que esas banderas del M19 salen a la calle en las manifestaciones, ¿sí? Y es un sentir de la gente que está esperando esa situación de que nosotros asumamos esa gran responsabilidad que tenemos, ¿sí? Y es llegar al poder con ellos, con los votos, con toda la población manifestándose y pidiendo una democracia en pleno. Lo dejo ahí. Gracias, Freddy. Me parece que ya cerrando debo como dar los agradecimientos y hacer dos noticas muy rápidas para el cierre del tema que me invitaron, que es el desarrollo de las acciones, el pensamiento de la guerrilla del M19 desde su ser democrático, desde la esencia de la democracia. Gracias, Freddy, porque me das el pie para el tema de un ejercicio de la gran democracia que hasta ese momento iba construyendo, iba posibilitando el pensamiento dentro y fuera del M19, que fueron en efecto, fueron los campamentos de la paz. Los campamentos de la paz como ejercicio de encuentro, de participación, de colaboración, de trabajo, como Julio lo dice, del trabajo de los que pueden y que pueden aportar, de los que quieren y pueden, y además de los que van a buscar aprendizajes aún esas dificultades. Entonces, quiero cerrar como con dimensiones que invito a conocer más a quienes ahora nos acompañan en la pantalla, que es un grupo que merecemos una exigencia, y es cómo traducimos esas experiencias, esas dificultades, estos errores y esos aciertos del pasado al lenguaje de hoy. Un poco la metodología, que esa juventud bonita que en 1970 logra entender que hay que hacer unos cambios aún adentro de sus mismas estructuras y su pensamiento guerrillero. Eso fue el M19. Y convoco a darle una mirada a la estrategia, a la minuta diaria y cotidiana de este proyecto de poder en el ejercicio de construcción de posibilidades, como fueron los años 87, 88 y 89 en el M19, que en su expresión máxima fue la construcción y el tejido de un proceso de paz,
desde la concertación, desde el acuerdo, desde la consulta, desde el diálogo, desde esa dimensión del respeto a la colombianidad. Julio, claro, mi viejo, acuérdate, hubo 13 comisiones de diálogo en el año 89 buscando que los distintos sectores pusieran y propusieran sus puntos en la construcción de ese poder que en ese momento se estaba desarrollando. Yo cerraría con el agradecimiento y con la invitación a revisar un poco esa estrategia, el método, el instrumento y la herramienta de la concertación y el diálogo, el acuerdo, la minga y el convite que vivió el M-19 con el gobierno y muchos sectores de la ciudadanía y muchos sectores de las Fuerzas Armadas y muchos sectores internacionales que casi cuajan en ese gran acuerdo saboteado por otros, pero que tuvo su desarrollo en una parte de lo que es la Constitución Política del 91. Allí, digamos, se cierra un ciclo. Dejo aquí mi intervención y los invito a que miremos cómo trasladamos muchas experiencias, no solamente del M-19, sino de lo que está hoy, porque por el tema que estamos viviendo hoy, por la importancia del tema, los acuerdos de paz que se firmaron hace 4 años necesitan una defensa. El proceso que se llevó a cabo para llegar a esos acuerdos necesita una implementación. Es el proceso el que permite la riqueza y la amplitud de los desarrollos de las cosas que no alcanzan en el acuerdo. Lo resumo en lo siguiente. La Constitución del 91, si bien es cierto, la propuso el EPL en 1984 y 85. Si bien es cierto, estuvo permanentemente en la agenda del diálogo de los acuerdos con el gobierno Barco en el año 88 y 89. Si bien es cierto, era una exigencia, una propuesta, una motivación que desde la guerrilla del M-19 como ejercicio democrático se proponía, no fue parte del acuerdo. La Constitución del 91 fue hija del proceso que ese acuerdo y que ese proyecto de diálogo nacional permitió. La riqueza del proceso es que queda abierta al desarrollo de la sociedad. La riqueza de los acuerdos es que debe coincidir con las expectativas de un país, de una nación, para que se cumplan, pero queda abierta la gran puerta de un proceso que es seguramente en la que estaremos en discusión para que en el 2022 no nos vuelvan a sorprender. Para todos, allá para mis hermanos del Ecuador y del Perú que han aceptado esta generosa invitación, y para todos, en fin, mi abrazo, mi reconocimiento, y la verdad que muy chévere compartir estos sentires y vivires. Un abracito con mucho afecto. Gracias, Hipólito, por tu participación. Muchas gracias, Hipólito, por la participación. Marcionila, la palabra. No te escucho, Mauricio. Me da la palabra. Tómesela, pues. Quiero saludar a todos los que están y los que están por primera vez. Quiero invitarlo a los que están por primera vez que esta escuela Germán Rojas Niños se realiza todos los sábados a las 6 de la tarde por el mismo canal, con el mismo live. Quiero, ahora que están todos, quiero solicitarle a todos para que quede el registro del video, que encendamos un momentico la cámara, por favor. Viejo Oscar, Francisco, Tocayo, Marcelo querido, Yanis. Buenas tardes. Pucha, Albita, viejo Ilian, Carlos Marciales, Gloria Hermis, querida comadre, siempre ahí presente. Julito, gracias, Julián. Moño, Freddy, pucha, Fernando, Gerardo, Fermín. El vago le da miedo salir.
María José, Jorge Posada. 1974. 1974, ya pues, está la gallada completa, mano. ¿Ah? Deberían verte. Carlos Marciales. Héctor, Carlos, a todos. Por favor, presta la cámara. Gerardo, desde la Gringolandia, un abracito. Un abrazo, Hipólito, a usted, a María José y a todos y todas. Gerardo pedía la palabra, iba a decir algo, Gerardo, no paguemos la cámara que está, la paga la prenda del mago. Es muy desjuiciado. Que al mago le da pena. No, pero es que aquí ahí es como 50.000 años de cárcel en esta pantalla, empezando por Farid Cortés. ¿Tiene la palabra Gerardo? Oscar. Sí, buenas tardes, Hipólito, María José. Y a todos los compañeros, no sé si me están escuchando ahí. Nítido. Bien, chévere, viejo Fabio también, por ahí lo veo. Bueno, y a todos y a todas. No, hoy llegué de la Patria Grande, algunos días ahí, tuve la oportunidad de hablar con Hipólito, también con María José vía virtual, con Hipólito presencialmente. Estoy pues, muy entusiasmado, realmente que esta conversación ha sido muy enriquecedora, todo ese conocimiento, todo ese esfuerzo colectivo por mantener clarita la certeza que somos capaces de hacer transformaciones, ¿no? Desde aquí, desde el exilio, desde quienes estamos por fuera en muchos países, hay una gran tarea también de ir conformando, como dice Hipólito, la convergencia, ¿no? La convergencia en medio de la conversa. Y estamos pues a la orden, ¿no? Vamos a ver cómo vamos tejiendo la red y cómo en esfuerzo colectivo vamos sumando y sumando y sumando y multiplicando para que en este 2022 realmente sea el momento, ¿no? Es el momento, estamos preparados, seguramente nos faltan algunas cositas de crear más y más y más fortalezas, pero estos espacios ayudan mucho a ir aclarando el camino. Un abrazo grande a todos y a todas. Gracias por dejarme participar. Un abrazo. Gerardo.